Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Constitucional. Comenzando esta semana con un tema muy importante que genera muchas dudas, sobre todo inquietudes. Vamos a tratar de aclararlas en esta oportunidad. Vamos a hablar del derecho de propiedad. Para ello tenemos dos invitados de lujo. Estamos junto al abogado constitucionalista, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California, Berkeley, profesor también tanto en Chile como en el extranjero, Javier Couso. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, hola Bárbara, hola Víctor Manuel. Hola Javier. Muchas gracias por acompañarnos también, ya como lo anunciaba, estamos junto a Víctor Manuel Avilés, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, director del Instituto Libertad. ¿Cómo está, Víctor? Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con Javier y contigo. Bueno, es importante que tengamos esta conversación con altura de mira y que podamos profundizar, porque cuando uno ve el debate público, muchas veces se confunden los conceptos. Se dice derecho de propiedad, la gente se asusta, los inversionistas se asustan, y en ese sentido me gustaría que ustedes pusieran en contexto, en medio de un proceso constituyente, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de abordar o hacer modificaciones al derecho de propiedad, Javier? Bueno, el derecho de propiedad siempre ha estado muy ligado a problemas constitucionales y particularmente de convenciones constituyentes. En la Convención de Filadelfia fue el gran punto de debate entre los antifederalistas y los federalistas que finalmente prevalecieron. Hay que recordar que la Constitución, y me refiero a algo tan antiguo como los Estados Unidos porque influyó en nuestra Constitución y la Carta de Derechos de muchos países en el siglo XIX, y nuestra historia independiente tuvo mucho que ver. Estamos con un sistema presidencial porque miramos a la única república que había en ese momento. Y básicamente había un miedo de las personas bajo los artículos de la Confederación, que es la especie de carta constitucional anterior a la Constitución de 1787, donde había una gran queja por parte de los banqueros respecto de leyes que condonaban deudas de agricultores. Ese era como el eje que tensaba la situación. Y se zanjó, no por la vía de crear una Carta de Derechos, que eso va a venir en 1790, sino que por un sistema que hacía difícil, como lo planteaba Madison, que ninguna mayoría se repitiera para, digamos, tiranizar a las minorías, en este caso, deudores que eran más que los banqueros, a efectos de pasar a violar este derecho fundamental. Y se ha repetido en muchas constituciones, considerado unos derechos fundamentales de carácter civil y político, uno de los derechos clásicos, al punto que está en la Carta de Naciones Unidas y más cerca de casa, en el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de un derecho humano cuando hablamos de derecho de propiedad. Víctor Manuel. Bueno, claramente es un derecho fundamental. Yo quiero recordar un poco, a la luz de lo que tú pediste también, de dar un poco de tranquilidad, que este mismo proceso constituyente, en la normativa constitucional que se introdujo para habilitarlo, establece que no se deberá desconocer los tratados internacionales en derechos en general, digamos, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista uno podría entender de que la medida que el derecho de propiedad está consagrado en los tratados internacionales, no debería desconocerse. Agrega además que tampoco deben desconocerse las sentencias judiciales dictadas. Yo le agrego entonces, dado que en Chile las concesiones mineras se otorgan mediante una sentencia judicial, yo creo que ese es claramente un mensaje potente también para los inversionistas en materia minera, que es una inversión de altísimo riesgo, que no aguanta otro riesgo más, digamos, que los riesgos inherentes a la actividad minera. Pero lo que yo sí quiero decir es que hay formas y formas de resguardar la Constitución. Y la forma que está resguardado el derecho de propiedad, perdón, la forma que está resguardado el derecho de propiedad en nuestra Constitución de esa cierta característica, y es bastante más detallada que la forma que se encuentra resguardada, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 21, que lo citó Javier, y me parece que eso obedece también a la historia chilena. Y es importante que de alguna manera las normas que aparezcan en este proceso sigan trabajando bien con lo que ha sido la historia chilena. Ahora, sí, Perdón, Javier. complementar lo de Víctor Manuel. Efectivamente, aquí yo creo que ayuda mucho tener en cuenta una mirada que tiene un constitucionalista argentino muy importante que se llama Roberto Gargarella. Él, haciendo un estudio de todo el constitucionalismo latinoamericano en 200 años, dice que una pregunta útil para tratar de entender la lógica de la Constitución es ver qué problema verdadero o percibido vino esta Constitución a resolver. Y uno podría decir que la del 25, el problema que vino a resolver fue un presidente que no tenía poder.
que estaba sometido al Congreso. Eso es el problema que vino a resolver la Constitución del 25. Y la del 80 está claro que vino a resolver una real, creo yo, pero por algunos percibida, sensación de que el derecho de propiedad no estaba claramente determinado. Y estoy pensando en cómo la expropiación, cuya indemnización consistía parte de ella en pagos a 30 años en bonos no reajustables, era algo que se percibió como muy expoliatorio. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que la Constitución del 80 tiene un récord mundial, porque responde a esa inquietud. Tiene la mayor cantidad de palabras destinadas en relación al total de palabras de la Constitución al derecho de propiedad. Eso lo determinó el profesor Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, que ellos hacen mucho análisis cuantitativo, ponen al computador, y eso dice algo de que en Chile hubo un problema serio con la propiedad inmediatamente antes del gobierno que impuso la Constitución del 80. Para que me leyó la mente, porque justamente quería apuntar a eso, a que muchas de las críticas que se hacen es que nuestra Constitución, a diferencia de otras de países que nosotros todos podríamos respetar, en ningún caso complicado, peligroso, ni que esté en duda la propiedad privada, justamente se hace cargo, quizá porque nace en ese momento de las expropiaciones, en las que la reforma agraria, por ejemplo, se generó un malestar o una incertidumbre tan grande que probablemente eso se refleja en una manifestación bastante más exacerbada. Ahora, la pregunta es, dado que ahora no tenemos ese problema, ¿deberíamos mantenerlo más o menos así? ¿Qué implica que cualquier cosa que sea un poco menos se pueda considerar quizá por inversionistas, por ejemplo, por la gente como que se está debilitando el derecho de propiedad? ¿Cómo conjugamos esos riesgos? Yo creo que no sería prudente hacerle cambios a la regulación del derecho de propiedad en la actual Constitución. Sin duda, tenemos muchas palabras, es verdad, si uno lo compara, por ejemplo, con la Constitución española o con la Constitución alemana. Pero también tenemos palabras de menos, para ser sincero. Por ejemplo, la Constitución española y la alemana reconocen el derecho a la herencia, a propósito del derecho de propiedad. Nuestra Constitución no dice nada ahí, y es un tema importante. Pero hay cosas que son fundamentales y que hoy día han estado en juego y están en el debate. Si uno mira el proyecto de doña Michelle Bachelet, presentado en los últimos días de su mandato, se eliminaron dos cositas nomás, en materia de derecho de propiedad, pero que son fundamentales, que tienen que ver con lo que dijo Javier. Se eliminó el requisito de que la expropiación tuviese que ser pagada al contado y en dinero efectivo. En consecuencia, cuando venimos de una historia que dio cuenta que durante la vigencia de la Constitución del 25 se fue degradando cada vez más el resguardo del derecho de propiedad, al punto que las propiedades raíces del año 73 tenían un valor probablemente un décimo de lo que era su valor comercial poco tiempo después o poco tiempo antes. Bueno, es consecuencia efectivamente de que se va degradando la garantía del derecho de propiedad. Uno ya no tiene la seguridad que en caso de expropiación va a recibir los fondos en dinero, sino que en un bono que puede pagarse o no pagarse, puede ser a largo plazo y no de inmediato. Y esto, quiero decirlo, es importante, Bárbara, que la gente entienda en qué le puede afectar a su vida, porque puede decir, yo no soy agricultor, no tengo una propiedad minera. La verdad que cuando se empieza a degradar el derecho de propiedad, por ejemplo, las posibilidades de poder acceder a un crédito hipotecario en base a un valor de hipoteca, que es la garantía que tiene el banco, depende críticamente de la expectativa que exista de una protección potente del derecho de propiedad hacia futuro. Aún más, la posibilidad de poder vender la casa que uno compró con un crédito hipotecario y con la plata que uno obtiene en la venta de la casa, poder pagar esa deuda y no seguir endeudado, depende críticamente del valor de la propiedad, y el valor de la propiedad depende críticamente de la garantía del derecho de propiedad. En consecuencia, si la pregunta es, ¿existe algún temor de volver atrás en esto? Yo diría, mira, yo en realidad temores no tengo grandes, pero debo decir de que la Constitución de Michelle Bachelet sí había eliminado la obligación de pagar las expropiaciones al dinero contado y efectivo, lo cual da cuenta probablemente de una mayor facilidad para realizar expropiaciones en el futuro. Javier, a propósito de ese punto que nos menciona Víctor Manuel, claro, quizás nosotros ahora en nuestra historia reciente, en los últimos años, no tenemos estos temas de la reforma agraria, los problemas propios, pero sí cuando vemos los vecinos, por ejemplo, y cuando vemos también otras constituciones que suelen generar temores, ya hemos visto muchas expropiaciones que nunca se pagan y de alguna manera nosotros nos sentíamos resguardados quizás. ¿Qué pasa con esta modificación que nos menciona Víctor Manuel? Yo distinguiría dos cosas en ese tema, Bárbara. Yo tengo la impresión, y me ha tocado
conversando con muchos inversionistas extranjeros. Yo enseño en Holanda y me toca, por lo tanto, estar en contacto con ese mundo, sobre todo Inglaterra. Y mi impresión es que ellos tienen muy claro que hay países donde, digamos, la constitución no está acompañada de una judicatura independiente, porque es la otra ecuación del asunto. Yo puedo tener una constitución idéntica a la chilena en relación al derecho de propiedad en un país como Paraguay, y lamentablemente, tengo amigos paraguayos que son constitucionalistas que luchan por el Estado de Derecho, pero lamentablemente uno va a una agencia muy respetada, el Rule of Law Project, que mide independencia de los poderes judiciales. Y francamente es perfectamente irrelevante cuántas palabras tenga, si le falta o le sobra. En el fondo, sin una judicatura independiente, no existe el derecho de propiedad privada. Entonces, yo diría que para un inversionista extranjero, ellos primero quieren saber qué ocurre en la realidad. No les interesa lo que diga el papel. Digamos, léase la letra de la Constitución. Les interesa lo que opera. Entonces, desde ese punto de vista, hay países que tienen, por ejemplo, una muy estándar regulación del derecho de propiedad. Tomen, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay. Un país pequeño que nadie estudia, pero que es considerado el país más civilizado de América Latina en combinar, digamos, una política estable, no hay estallidos sociales en general en Uruguay, hay mucha participación, hay alternancia de izquierda a derecha razonable, y la Corte es independiente. En Chile tenemos ese acervo, ojo. Después de Uruguay viene Chile y Costa Rica, y después la cosa se desbanda, en términos de una judicatura que realmente está a la altura del proyecto constitucional. Entonces yo diría, a mí me preocupa, y he visto menos preocupación en inversionistas extranjeros europeos por lo menos, y también algunos norteamericanos, en que, por decirlo así, si Chile toma una decisión estándar, en la medida que tenga una judicatura independiente, a ellos no los va a preocupar mucho. Ahora, es cierto que en Chile hay una situación un poco traumática. Es como el mismo trauma que tuvieron los alemanes, digamos, con el Holocausto, y por lo tanto son el país más garantista del mundo. O sea, no es casualidad que los alemanes sean tan garantistas en lo penal, porque vivieron la realidad del nazismo. Bueno, no es raro que en Chile la propiedad, porque también hay que ser bien francos en esto, lo complicado del gobierno de Salvador Allende no fue la reforma agraria, que era por último perfectamente constitucional, una reforma constitucional, etc., sino que fueron el uso de resquicios legales. O cuando el presidente declaró que iba ante personas que les tomaban los fondos, no que se los expropiaban. La Cora estaba haciendo tranquilamente su trabajo legal, pero el MIR encontraba que era poco cool eso. Y encontraba mucho más interesante tomarse el fondo y declararlo. Bueno, la gente presentaba acciones reivindicatorias, las viejas acciones, digamos, posesorias. Y el presidente Allende dijo que iba a juzgar el mérito y la oportunidad de respetar las órdenes judiciales. Eso, fíjense, hago el nexo entre poder judicial y derecho de propiedad, porque es un matrimonio que si me falta una parte, no importa lo que yo tenga escrito, no va a valer nada. Entonces, digo esto porque ese elemento judicial es crucial. Ahora, independiente de tener esa garantía, suponiendo que la vamos a seguir teniendo, ya poniéndolo ahí en paz, ¿por qué cambiar, por qué modificar el hecho de que si se va a expropiar algo se tenga que pagar al contado, a un precio de mercado, que suena de lo más razonable? Porque al final pudiera ser como meterle temor a una cosa quizás sin sentido. Sí, perdona, Víctor Manuel, si me extiendo en esto, porque una pregunta que va, siento más dirigida a personas que están quizás por el apruebo y muy decididamente. Somos muchos en el apruebo que queremos exactamente lo que acaba de decir Víctor Manuel. Yo puedo reportar, no sé si valdrá mucho, pero como testimonio, pero la presidenta Bachelet, esa formulación que plantea Víctor Manuel, efectivamente para nosotros fue muy frustrante, porque fue hecha entre cuatro paredes ese texto final. Un poco un saludo a la bandera, porque no estaban los 2/3, para que andamos con cosas. La derecha fue muy clara, varios colegas míos me dijeron, jamás vamos a dar los 2/3 para una nueva constitución, porque no estamos en crisis. Esa fue la razón que me dieron. Hasta que llegó la crisis. En ese momento era, los países que no están en crisis no hacen nuevas constituciones. Eso fue lo que a mí me reportaron queridos colegas, cuyo nombre mantendré en reserva para no molestarlos ahora. Pero puedo reportar que en el proceso de programático al interior de Bachelet, en que había desde demócratas cristianos como Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata, hasta abogados del Partido Comunista, cuando llegó la discusión del derecho de propiedad, nadie objetó la indemnización. El tema de las aguas fue el único tema que no salió precisamente de los comunistas. Era más bien una preocupación de gente lo vamos a abordar de la bancada verde, por decirlo así. No era una preocupación. Oye, Javier, pero me deja responder la pregunta que te hicieron, ¿no?
Sí, Perdona, pues quiero saber la no, versión de los dos. la razón va para muy simple, expropiación de los fondos de pensiones, que el Estado no puede pagar peso por peso porque no los tiene, y se iba a expropiar pagando con el derecho a recibir una pensión a futuro de cargo estatal. Esa fue la razón, por lo menos, que yo he conocido. Y es Yo bastante considero razonable. encuentro que es algo que no tiene piso. La convención, estamos en una época más o menos polarizada. Apruebo, no apruebo. Probablemente va a estar muy fragmentada. No van a haber coaliciones en todos los temas iguales, Víctor Manuel. Es muy probable, yo pertenezco a la Comisión Constitucional de la Democracia Cristiana. No sabemos cuántos constituyentes vamos a tener, tampoco sabemos todos los otros partidos. Pero lo que te puedo garantizar es que para mí es inconstitucional ese proyecto. ¿Me entiendes? No va en el espíritu de respetar el derecho de propiedad. Es una opinión personal, ni siquiera estoy hablando por la comisión. Está muy bien. No, a ver, yo quiero, Javier, dejar en claro que efectivamente hay gente que tenemos un pensamiento y compartimos y muchas cosas coincidimos con personas de centro, como tú, o con el centro izquierda. Eso existe y se lo quiero transmitir a la ciudadanía. Y por eso que es muy importante que esa gente tenga una fuerte gravitación en el proceso constituyente en caso que gane el apruebo, porque efectivamente hay un mundo de tradición, de respeto a los derechos y libertades de las personas que podría plasmarse en una nueva constitución también, y que no sería en ese aspecto totalmente distinto. Pero lo que sí, hay que ser también responsable, creo yo, y transparentar cuáles son los riesgos y cuáles son las políticas que están detrás. Y efectivamente, la razón de eliminar el pago en dinero efectivo y al contado es el plan de expropiación de los fondos de pensiones. Porque son los que no se pueden pagar peso por peso simplemente porque el Estado no podría abordar un plan de expropiación de esa manera. Todo el resto de las cosas, las expropiaciones como las conocemos hoy día, para hacer caminos, que son los que enfrentan muchas personas que les expropian y tiene que ir a comprarse otra casa porque se tiene que ir de donde vive, bueno, eso no es problema, eso va a seguir funcionando igual como funcionaba. O sea, eso sería como una cosa secundaria, en el fondo, fuera de este marco. Ahora, poniéndonos en ese caso, porque, bueno, obviamente hay algunos que todos van a tener intereses distintos, vamos a ver cuáles son mayoría, cuáles son minoría, pero considerando, por ejemplo, que lo que decíamos, el derecho de propiedad es un derecho humano, está consagrado en la Convención de Derechos Humanos, entonces, si quisieran avanzar, incluso con la mayoría, en una cosa como esa, tendrían esa etapa porque finalmente la hoja en blanco, estamos todos de acuerdo, en que rige para lo que no tenga que ver con los acuerdos internacionales ni nada de materia de derechos humanos. O sea, acá habría un tope, no podrían llegar y escribir lo que quieran. No en contra de los tratados internacionales, pero simplemente podrían omitirlo. O sea, esto de que la hoja en blanco, 1/3 más 1 de los votantes pueda ejercer el veto y dejar fuera de la Constitución derechos y libertades que hoy día tenemos es absolutamente cierto. Porque lamentablemente el texto de la Constitución, como quedó, la modificación señala que no podrá ir en contra de los tratados internacionales, no podrá ir en contra de las sentencias judiciales, pero no exige que se mantenga en la Constitución la consagración de ese derecho y libertad. Y si no queda en la Constitución, pues esto va a ser regulado por ley. Y al ser regulado por ley, a menos que se mantenga la idea de leyes de quórum especiales, como la ley de organización constitucional o de quórum calificado, esa ley por defecto va a ser una ley de mayoría. En consecuencia, quiero advertirle a la gente, porque estamos muy cerca de la elección, es importante que lo que está decidiendo efectivamente es probablemente partir de un hoja en blanco donde puede irle bien o puede irle mal. Y si le da mal, bueno, habrá que preocuparse a futuro de hacer buenas elecciones para que la mayoría en el Congreso, digamos, den la línea con lo que le interesa. Pero efectivamente no está asegurado de que todos los derechos y libertades que hoy día tenemos en la Constitución se mantengan en la nueva Constitución. No es eso lo que dice el texto constitucional. Yo entiendo las aprehensiones que Víctor Manuel expone, solo quiero anotar que así como hay gente en la derecha que tiene esas aprehensiones que son legítimas, hay gente en la centroizquierda que tenía, y en la izquierda, que tenía la presión de que con 1/3 más 1, el sector que es contrario a una nueva constitución, legítimamente, pero contrario, podría, fíjense, si uno se pone a jugar teorías de juegos, que es el premio Nobel se lo acaban de dar a 2 personas que aplicaron la teoría de juegos a los remates, pero básicamente uno podría imaginarse que se pusieran a leer el diario durante 9 meses y luego 12, y que no hubiera texto y no se presenta. Cuando estamos en una situación polarizada, la gente tiende a exacerbar, porque hay desconfianza. Entonces yo he tenido que, por eso votaron en contra de la reforma. Quiero recordar que el Partido Comunista y la mitad del Frente Amplio nos dijo traidores a los que estuvimos firmando el acuerdo del 15 de noviembre y luego ratificamos, digo porque yo colaboré con mi partido en esto, nos dijo traidores, nada menos, porque no era soberana, porque 1/3 más 1
podía abrir el diario durante 12 meses y boicotear todo el proceso constituyente. Y nosotros le decíamos, ¿ustedes creen que después de un mandato fuerte, de una nueva constitución, fraude a la ley de esa naturaleza podría ocurrir? Entonces, yo entiendo que hay personas que piensan que aquí nos vamos como son dos trenes que van a colisionar, pero me parece a mí que es bastante partida. El proyecto que mencionas tú, Víctor Manuel, no he notado que tenga, por lo menos entre los constitucionalistas demócratas cristianos, ninguna persona que lo apoye. Transformar el derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en una especie de cuenta nocional, y no solo tengo colegas socialistas también que consideran que eso no. Disculpa, hay un proyecto de ley que busca nacionalizar los fondos de pensiones que está firmado, uno de los patrocinantes es Yanna Proboste, si no me equivoco, que es justamente del partido de la Estoy hablando por los constitucionalistas, es que aquí es donde exageramos. Yanna Proboste es una respetada militante del Partido Demócrata Cristiano, pero no agota el Partido Demócrata Cristiano. No, eso es absolutamente cierto, estoy contigo, Javier. Hay un mundo en el centro y la centro izquierda que hay, como te digo yo, mínimos comunes denominadores súper razonables. Ahora, yo quiero agregar una cosa a lo que tú dijiste. Hay algunos que dicen, bueno, la hoja en blanco permite que 1/3+1 deje fuera los derechos, pero bueno, antes 1/3+1 impedía que se modificara la Constitución, pero hay una gran diferencia, creo yo. El 1/3+1 de antes, si no se modificaba la Constitución, seguíamos teniendo un buen estatuto de derechos y libertades de las personas. Ahora, el 1/3+1 puede dejar fuera de la Constitución derechos y libertades de las personas. O sea, hay una diferencia sustantiva, me parece. Pero nuevamente, yo no quiero ponerme del lado de los que están apanicados, porque no lo estoy. Yo creo que efectivamente existe espacio para llegar a acuerdos importantes y razonables que permitan salir adelante. Lo que me pasa a mí, Javier, y por eso estoy por la opción de rechazo, que a mí me parece que en democracia, donde se deben hacer los cambios y se debió enfrentar esto, es en el Congreso Nacional. Me parece que un proceso elitista, me parece que es un proceso de espalda a la ciudadanía que estamos en curso y que a su vez debilita el poder del Congreso Nacional. Y en mi opinión, no hay democracia sustentable, moderna, que no se base en un fuerte poder del Congreso Nacional. Y eso es lo que me complica el proceso y por eso estoy en el rechazo. No porque no crea que haya que hacer cambios, no porque le tenga temor a los cambios. Pero aquí es que es importante este punto que plantea Víctor porque está muy en el aire, yo creo que es importante traducirlo. No es una obsesión la de la hoja en blanco para nosotros. Si uno mira cada una de las 50 reformas que se le han hecho a la Constitución del año 80, no hay una letra, no hay una coma de cada una de esas reformas que no haya contado con la venia de la minoría que ha sido consistente, que ojo, hasta el año 2005 nuestra democracia tenía algo inaceptable que a mí me da vergüenza cuando había congresos internacionales. Nuestro Senado no era elegido democráticamente, hablando de... O sea, la mayoría que prevalecía no era la misma mayoría que prevaleció en las elecciones. Entonces, eso pasó en la mitad de la transición. O sea, cuando yo decía, hemos tenido... kosher no era, como dicen los anglosajones, o sea, no era algo razonable. Entonces, la idea de la hoja en blanco es la de todos los procesos constituyentes razonables. La que tuvo Sudáfrica, la que tuvo Gaviria en Colombia, liderado por un centro derechista como Gaviria. Porque no se puede hacer una constitución donde, decir que la haga el Congreso, va a ser, el problema constituyente no va a desaparecer. Yo he hablado con inversionistas chilenos jóvenes, quizá una generación que ya no está tan cercana, porque había un cierto maridaje entre el empresariado y el gobierno militar, y eso es histórico, no hay que cerrarse los ojos. Pero las generaciones jóvenes dicen, si gana el rechazo, el problema constitucional va a seguir igual. No estoy hablando de la violencia. Andrés Alamán, cuando defendió el acuerdo, dijo, es un hecho objetivo que la Constitución divide a los chilenos. No es normal que en 3 elecciones consecutivas, 2009, 2013, 2017, la Constitución fue parte del debate partisano. Eso no pasa en democracias consolidadas donde el marco constitucional todos lo entienden como propio. No es razonable. Entonces, cuando hablaba yo del miedo de la centroizquierda, de que 1/3+1 se sentara en la convención y boicoteara a todo. Dijera nada, a todo nada. Ahora, para que... El problema constitucional no se solucionaría. Para que lo que estamos hablando, en realidad el objetivo de la discusión sea realmente un aporte, hay que hacerse cargo de los temores, porque son legítimos de lado y lado, y por eso les trato de dedicar justamente en por qué y cuáles son los objetivos de fondo. Ahora, una cosa que mencionó Víctor Manuel en un principio, que me gustaría profundizar, tiene que ver con qué va a pasar o qué podría pasar eventualmente con las concesiones, porque sobre todo en la minería es una cosa fundamental, estamos hablando de inversiones, proyecciones a muy largo plazo, que son decisiones que eventualmente se pueden parar las de futuro, pero ¿qué pasan con las que ya están? Bueno, a mí me parece que
parte de lo que explica que dentro de las limitaciones al proceso constituyente se ha hablado la sentencia, es también el aprendizaje que ha hecho Chile de lo perjudicial que es tener una riqueza minera enterrada en la tierra y no tener capital para explotarla y darle trabajo a los chilenos y asegurar una mejor vida y mejor futuro a los chilenos. Yo soy abogado, no soy académico, pero también ejerzo intensamente la profesión, soy abogado de varios proyectos mineros grandotes, y indudablemente es tan enorme la incertidumbre en el negocio minero, a veces son miles de millones de dólares los que se pierden, es cosa mirar lo que ha pasado hace poco en Chile, que la incertidumbre política es una cosa que el negocio minero no alcanza a funcionar con la incertidumbre política, no alcanza, se rompe completamente la ecuación. Pero me parece que en ese sentido, quienes redactaron el texto de la modificación constitucional que permite este proceso han tenido cuidado de no sembrar una incertidumbre. Ahora, yo te quiero agregar un argumento jurídico, Bárbara, porque creo que no es prudente tocar prácticamente en nada el derecho de propiedad como está hoy día. Precisamente porque los abogados que nos dedicamos a alegar en las cortes, sabemos que cuando hay una norma anterior y una norma nueva y hay una diferencia, esa diferencia tiene una explicación. Y uno siempre saca una conclusión de lo que desapareció de la norma anterior o de lo que se le agregó en la norma nueva. No va a ser, cualquier cambio va a ser mirado como un debilitamiento del derecho de propiedad, cuando yo creo que en alguna área incluso debiese fortalecerse el derecho de propiedad. ¿Cuál área me dirás tú? Muy simple. Hoy día, después de mucho tiempo, hay vacilación sobre si las regulaciones o las limitaciones o las regulaciones expropiatorias, algunos dirán, al derecho de propiedad que involucren una limitación en el ejercicio del derecho de propiedad deben indemnizarse o no deben indemnizarse. Fíjate lo complicado. Una persona tiene un derecho de propiedad, se regula y se le limita el ejercicio del derecho de propiedad de una forma sustancial y todavía no es claro para algunos si eso es una expropiación encubierta y debe indemnizarse, nula y además debe indemnizarse, o al contrario, efectivamente una regulación. ¿Qué es lo que le pasa al particular en ese caso? Contrata un buen abogado, se va a los tribunales y paraliza al Estado. Se paraliza el particular, se paraliza el proyecto de inversión, no se da trabajo y se paraliza el Estado que no pueda montar ese bien común. Me parecería mucho más lógico que la Constitución se reforzara en ese aspecto del derecho de propiedad y estableciera que efectivamente el Estado puede establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, pero si son de una determinada entidad, esas deben indemnizarse, de manera tal de que el Estado pueda ejercer su función y en particular también pueda tener la tranquilidad de invertir y en caso de tener que verse expuesto a una limitación regulatoria, recibir una compensación. Creo que eso es mucho más acorde, por ejemplo, en temas como el agua. Hay poblaciones completas que requieren agua, hay propietarios de derecho a agua. El Estado tiene un tremendo problema. El Estado debe hacerse cargo de ese problema por una herramienta similar a la que he dicho, es decir, tomar ese derecho, usarlo y entregarlo a los particulares, pero también indemnizando al particular que se ha visto afectado. Aquí quisiera referirme un poco al problema de las expropiaciones regulatorias, que fue un tema que es un problema que es tan técnico que la gente podría creer que es una cosa arcana, pero efectivamente es muy antiguo. En Estados Unidos, en 1870, cuando empezó este movimiento de las mujeres que no querían que sus maridos se gastaran el dinero el día del salario emborrachándose, en Kansas se prohibió la producción y venta de alcohol. Esto terminó el año 20 con la prohibición federal del alcohol y Al Capone y toda esa historia. La Corte Suprema se ha enfrentado porque al señor no le expropiaron su fábrica de cerveza. Le dijeron, no puede producir cerveza. Usted comprenderá que una fábrica de cerveza en un barrio industrial no es precisamente el terreno el que tenía valor. Es peor que una expropiación, entonces. La Corte Suprema de Estados Unidos, no de Corea del Norte, perdona que use esa vieja, declaró que no procedía, porque si no se tenía que congelar, porque esto ¿saben cuántos años llegan 6 a 7 casos al año a la Corte Suprema de Estados Unidos, que solo ve 100, llegan 10.000 postulaciones, toman 100 casos. 5 o 6 son sobre expropiaciones regulatorias, porque es lo más delicado el balance. Les pongo un ejemplo. Si yo exijo una especie de maquinaria sofisticada para proteger el medio ambiente, hay negocios que van a bajar de la línea de rentabilidad, van a quebrar. Entonces, se produce el problema de, entonces no podemos exigir ciertas chimeneas que tengan que ver con la protección del medio ambiente porque no tenemos el dinero para compensar a las empresas que sus márgenes solo les permitían producir suciamente. Entonces, a lo que voy, no estoy minimizando la preocupación de Víctor Manuel, pero la historia constitucional comparada muestra que en general estas cuestiones no se resuelven con un texto constitucional que pretenda ser detallado al infinito. ¿Y cómo se resuelven en esos ejemplos? Nos quedamos con la duda. Bueno, en el caso de la cerveza.
Me ¿Qué has pasa con hablado, ese señor? yo te pediría que nos inviten a Víctor Emanuel a mí de nuevo a hablar solo de expropiación regulatoria, porque es fascinante. Desde el Penn Central Station, los tipos compraron para hacer un edificio de 100 pisos en Manhattan, patrimonio nacional. Si tú tienes que indemnizar eso, todos los patrimonios nacionales habrían desaparecido. Entonces, es muy sofisticado y es jurisprudencialmente. La Oye, pero ilusión... Bárbara, para ¿Mm? seguir con la línea de Javier también, mira, te lo digo, bajo la actual constitución, en algunos casos se indemnizado al principio, ¿no es cierto? El caso Galletue, por ejemplo, en los casos no se ha indemnizado. Finalmente, hasta ahora han sido los jueces los que han venido decidiendo este asunto. A mí me parecería que lo más lógico sería que se zanjara por los ciudadanos en la Constitución, digamos. Por eso que creo que es un tema que, ahora, nuevamente, no es cualquier expropiación regulatoria, es efectiva, no cualquier limitación es una expropiación regulatoria. Es una limitación extrema que finalmente en los hechos afecta toda posibilidad de ejercer un derecho para lo que está establecido. Pero yo preferiría que fuera la Constitución y no los jueces, porque me parece que en última instancia eso da más seguridad jurídica a las personas. Y cuando uno tiene seguridad jurídica sobre el valor de un activo, por ejemplo, puede invertir contra ese activo y dar trabajo. Cuando existe inseguridad jurídica, uno agarra los activos, los guarda y espera que se superen 2 años más el problema constitucional de Chile. Y ese es parte del problema. ¿Tú crees que en Estados Unidos no hay seguridad jurídica cuando el estatus de las aprobaciones regulatorias varía todos los años sutilmente hacia un lado y otro? Yo creo que es una ilusión creer que vas a zanjar el problema de las aprobaciones regulatorias por vía de llenar la Constitución de ejemplos en que sí y que no. Lo veo muy difícil. Pero Bueno, en les fin, quiero meter otro ingrediente en esta discusión, porque es un Otro tema más, que... vamos. Otro más, porque como si fuera fácil esto. Hablemos de derecho de agua también, que ha sido justamente uno de los temas que, incluso en la franja, que la franja se ha criticado mucho que tiene poco contenido, bueno, hasta ahí ha salido el famoso el código de agua y cómo se podría reformar. ¿Qué creen ustedes que debería hacerse al respecto en materias profundas en la Constitución? Dale, Javier, tú primero ahora, si te parece. no, mira, sí, perfecto. Era porque terminé de hablar antes, no quiero ser un poco delicado en esto. A ver, partiría por lo siguiente. La Constitución del 80 es un poquito, yo diría, esquizofrénica, porque habla de que hay un derecho, digamos, el agua es un recurso, es un bien nacional de uso público absoluto, imprescriptible, inalienable, y después nos dice que en realidad las concesiones sobre este bien que nos pertenece a todos es, sin embargo, digamos, tiene una propiedad absoluta. Yo en principio me parece que algo sea inconsistente lógicamente es un problema menor, si es que el bien al cual sirve es importante. Lo que nada más puedo notar es que países como Alemania, que tienen una normativa muy escueta respecto al derecho de propiedad, plantean algo así como que la propiedad obliga y por lo tanto no solo debe servir al que es dueño de ella, sino que al bien común. Eso plantea la Constitución alemana, la de Merkel, no la otra Alemania comunista. La chilena tiene eso, estamos de acuerdo que la chilena... Obvio que lo tiene, a eso es lo que voy. La tiene, se llama función... También tiene ese social, elemento, ¿cierto? La función... sí. Pero la función del social de la propiedad quedó más o menos... O sea, no me parece que esté jugando hoy el rol que se supone que debería jugar, producto de lo siguiente. Cuando uno analiza a los especialistas mundiales de agua, Chile tiene un código de aguas que entrega enteramente al mercado el arbitraje entre los que son usos de aguas. Típicamente, esto es un tema muy técnico entre derechos consultivos y no consultivos, que no vamos a entrar ahora porque queda poco tiempo, pero básicamente es la relación no entre el Estado y los particulares, que es la típica preocupación que tiene alguien cuando escucha derecho de propiedad, me van a expropiar. No, es típicamente el arbitrar los derechos entre ciertos usos, típicamente mineros, que es el área de especialidad de Víctor Manuel, por lo menos lo que entiendo en su ejercicio, y agrícolas, para no hablar del problema ambiental. Pero básicamente el experto más interesante, creo yo, de Estados Unidos en esto, que es Karl Bauer, digamos que ha trabajado mucho con Alejandro Vergara Blanco, que discuten y están de acuerdo, están siempre entre las dos posiciones, pero Chile tiene un mercado de agua que es una excepción en el mundo de los países occidentales. Muy poco arbitrio racional de aquellas cosas que el mercado de aguas no resuelve. Y terminan en tribunales con un recurso de protección, típicamente, que no es un mejor instrumental jurídico para lidiar con cuestiones de fondo. Fue concebido como algo para derechos indubitados, cuando está clarísimo el tema. Entonces, yo diría que en aguas hay que ir con cuidado, obviamente,
De hecho, es interesante que se sepa también, hay un grupo de constitucionalistas y expertos en derecho medioambiental que están en lo que se llama el California Trust Project, que junta expertos de países, o sea, de estados norteamericanos como California y Arizona, que tienen estrés hídrico, y que están tratando de mostrar cómo existe la posibilidad que el derecho de propiedad chilena tenga esta noción del public trust, que es muy antiguo el derecho anglosajón, pero que tiene puntos de contacto con esta idea. Entonces, no se trata nuevamente de ser complaciente y decir que aquí no va a haber ningún debate serio sobre el agua, pero son temas donde va a haber que invitar a técnicos también, no solo a abogados, a geógrafos. Esto ocurrió en la Asamblea Constituyente Sudafricana. Los constituyentes tenían seminarios para temas realmente complejos, pensando en las concesiones de energía eléctrica. O sea, hay muchos temas donde vamos a tener que, los constituyentes van a tener que recibir insumos de los especialistas, ¿no es? Y está bien, no se opone a un debate constituyente serio. No solo está bien, sería lo más deseable, Sí, que tengan todas las visiones de gente que sabe. Confían de los expertos. No, nosotros no. Víctor Manuel. Bueno, a ver, sobre el tema del agua, primero lo que he visto en la franja es realmente falso. Chile no es un caso único. Estados Unidos, el tema del agua está entregado a los estados, y hay efectivamente estados como Montana que tienen sistemas muy parecidos del agua al chileno. Segundo, la actual constitución ya señala que el derecho de propiedad tiene una función social y por lo tanto los sectores tienen que cumplir esa función, y además puede ser limitado su ejercicio bajo determinadas condiciones, por ejemplo, los sectores de interés público. En consecuencia, creo que el Estado chileno está dotado de herramientas para compatibilizar, en el caso de aquellas comunidades donde no hay agua para beber, para el consumo humano, para compatibilizar ese derecho que es esencial, el primer derecho, como es la vida de las personas, por sobre el derecho de propiedad que tienen los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua. Por supuesto que en algunos casos deberá tener que indemnizar, pero las herramientas jurídicas están para poder hacerse cargo de ese problema. Me parece que relativizar el derecho de agua hoy día, considerando que Chile es un país que ha sido exitoso en dar trabajo a millones de familias a partir de la potencia agroalimentaria, generaría un ruido importante, entre otras cosas, en los valores de las propiedades. Porque una de las cosas que se ha planteado, para ser bien concreto, es, por ejemplo, fijar una limitación de tiempo a los derechos de agua. Hoy día los derechos de agua son ilimitados. Yo le pregunto a usted, si usted tiene un campo, un huerto, con derecho de agua que se acaba en 20 años, está el año 19, ¿cuánto vale su campo? Probablemente valdrá mucho, si es que puede, ¿no es cierto?, obtener nuevamente ese derecho de agua. Probablemente no vale nada o casi nada si es que el derecho de agua no lo tiene. Y por eso que es muy importante que los derechos de agua sean permanentes. Ahora, tiene que haber a su vez un sistema que permita asegurar que las personas no especulen con derechos de agua. Ahora, en ese sentido, hay que decirlo también, lo omite la franja, por cierto, de que hace mucho rato que eso no existe en Chile. Hoy día las personas que tienen derecho a agua y no lo están utilizando para los fines para los cuales lo han pedido, tienen que empezar a pagar una patente por no uso, que es una patente tan cara que muchas personas están devolviendo agua. Entonces yo creo que la Constitución actual y la ley ha avanzado mucho. Creo que yo entiendo que hay áreas muy sensibles, y en esas áreas sensibles, como Canela, por ejemplo, me parece que el Estado tiene suficientes herramientas para solucionar el problema de consumo humano, y lamento que no se haya hecho eso todavía. Para comenzar a cerrar, quiero hacer dos preguntas a propósito de lo que estamos conversando en los últimos minutos. Uno, así en términos súper concretos y simples, para quienes nos estén viendo, ¿en qué se traduciría eventualmente un cambio, por ejemplo, para un agricultor? Porque ellos siempre suelen decir que, por ejemplo, incluso para solicitar un crédito, para tener financiamiento, su única garantía es el terreno, y el valor del terreno tiene todo que ver con sus derechos de agua. Si no tuviera derechos de agua, prácticamente no tiene ninguna garantía. Eso por un lado. Y el segundo, cuando entonces la ex ministra Jimena Rincón, también de la Democracia Cristiana, entre otros, dicen que el derecho de propiedad tiene una preeminencia demasiado importante en la Constitución y que eso debería cambiarse. ¿A qué están apuntando también? Esas dos cosas y ya podríamos cerrar. Yo diría dos cosas respecto a este tema. En primer lugar, el estado que yo hice mi doctorado en California y me preocupé, bueno, estudié Derecho de Profesión Regulatoria, era mi tema de interés. Mira dónde te metí. Claro. Pero lo que aprendí ahí fue que California no es un lugar donde, es un estado que se parece mucho a Chile en muchas cosas, es bien notable geográficamente, incluso las cosas que produce. Y no hay algo así como una especie de inseguridad, porque tiene un manejo de cuencas más racional que Chile ante situaciones de estrés hídrico.
más allá de la opción de Montana podrá ser muy respetable, pero lo que quiero decir es que aquí no estamos avanzando a una suerte de expropiación del agua. Yo creo que también me da la impresión, y esto es general, y es un mensaje general que va más allá de este tema. Así como en las primarias norteamericanas la gente exacerba sus diferencias para ganarle en la primaria al contrario, y Sanders estaba en el otro polo que Kamala Harris, y cuando llega la elección presidencial es el gran guaripola de Sanders, de Kamala Harris y de Biden. Algo así vamos a ver, la gente va a cargar las tintas en la campaña hacia la constituyente. Una vez que lleguemos ahí, es natural que, ok, la campaña terminó. Ahora tenemos que construir una nueva constitución y hay que llegar a acuerdos. Entonces, yo, que a muy poco tiempo, esto ha sido muy interesante este debate, pero nada más quisiera cerrar con eso. O sea, yo entiendo que se puede pecar de ser muy complaciente y optimista, pero también pocas veces en Chile se nota el peligro de ser exageradamente, digamos, pesimista y alarmista, porque se paga más costo por lo primero y no por lo segundo. Como que nadie paga nunca costo. Yo conozco una persona muy importante, analista, que pronosticó que Piñera renunciaba en noviembre del año pasado. Y cuando no ocurrió, nadie fue a cobrarle la cuenta. Y sigue dando grandes análisis catastrofistas. Entonces, yo llamaría a tomarse las cosas con un poquito más calma. Víctor Manuel. Sí, yo creo que si se avanzase ganando el apruebo, no creo que sea una debacle en sí mismo, dependerá mucho de una buena elección de constituyente. Creo que quienes estamos por el rechazo tenemos ya un suficiente conjunto de cambios que queremos hacer en la Constitución. Claramente los cambios no van por el lado de debilitar el derecho de propiedad, pero sí me parece que conectan mejor con el sentir de los ciudadanos, que en mi opinión no es debilitar el derecho de propiedad lo que siente la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos están orgullosos de lo que han logrado, lo que quieren es menos abuso de todos, del Estado, lo que quieren es un Estado que les dé más seguridad y una gran red de protección social. Gran parte de esa red de protección social no tiene que ver tampoco con la Constitución. Creo que eso lo vamos a lograr con buenas leyes. Desde el punto de vista del derecho de propiedad, me parece que sería imprudente empezar a hacer ajustes, porque precisamente lo que quiere ver el grupo más reaccionario, por ocupar una palabra dura, a los cambios constitucionales es precisamente una izquierda queriendo hacer cambios al derecho de propiedad. Y me parece que eso podría generar un tremendo freno a cambios constitucionales. Mi posición es distinta. Mi posición es no tocar el derecho de propiedad y sí agregar nuevos derechos en aquellas áreas que indudablemente se necesitan. Por ejemplo, todo el derecho que tenemos nosotros a manejar nuestra propia conciencia frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cierto? Esta existencia del derecho a que se le reconozca a uno la personalidad que uno quiere tener, como uno se ve en la sociedad y no tener que ser estereotipado. Hay material de derecho para poder meterle mano a la Constitución sin tener que centrarse en obsesionarse en el derecho a la propiedad. Ya, pero el caso del agricultor, que está asustado viendo esto, ¿qué tranquilidad, qué podría pasar? El agricultor tiene que preocuparse desde ya de trabajar bien porque haya buenos constituyentes, porque efectivamente hay algunos que sostienen que los derechos de agua debiesen ser derechos de agua con un plazo de duración, y efectivamente eso cambia completamente la forma que hasta ahora ha hecho negocio, porque no hay un valor residual de su tierra si al final de un proceso pierden los derechos de agua. Y eso yo creo que es recontra fregado para los que están pensando, por ejemplo, invertir en un huerto y contratar personas. Me parece que ese grupo de personas sí debe estar seriamente preocupado de este proceso. Javier, para cerrar. Yo discrepo, francamente. Creo que, conociendo no solo a los constitucionalistas de mi partido, sino que de varios otros, la gente no se dispara en el pie tan fácilmente. La propiedad es clave. Chile es un país exportador, tiene una industria con mucho futuro en el sector agroindustrial. No veo entiendo los temores, pero creo que son propios de esta era previa a cuando tengamos que elaborar la Constitución. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Víctor Manuel también. Estuvo súper entretenido, interesante, se hizo muy corto. A ver si nos encontramos una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron y por supuesto los dejamos invitados a que sigan revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.